Un solo científico creó 3 invenciones que, accidentalmente, causaron la muerte de millones de personas, incluida la suya. Además, disminuyeron la inteligencia promedio de la gente alrededor del mundo, aumentaron los índices criminales y causaron 2 desastres ambientales diferentes con los que hoy en día aún lidiamos. En 1944, un joven científico que recién había terminado su maestría, Claire Patterson, comenzó a trabajar en el Proyecto Manhattan, construyendo las primeras armas nucleares. Su trabajo era concentrar uranio-235, el combustible fisible para bombas, del uranio-238, que es más común. Esto requiere enormes máquinas, espectrómetros de masa, que separan los 2 tipos de uranio por sus leves diferencias en masa. Luego de la guerra, Patterson volvió a la universidad para obtener su doctorado. Eligió una investigación en la que podía aprovechar su experiencia con espectrómetros de masa, la medición de la edad de la Tierra. Las piedras radiactivas son efectivamente relojes. El uranio-238, por ejemplo, al decaer se vuelve torio y luego protactinio, y luego de 12 deterioros más se vuelve plomo-206, que es estable. La tasa de decaimiento es consistente y puede ser medida. 4.500 millones de años es lo que le lleva a media muestra de U-238 decaer hasta plomo-206. El proyecto de doctorado de Patterson era determinar la edad de la Tierra al medir la proporción de uranio a plomo en rocas primigenias. Pero para calibrar su instrumento, primero usó cristales de zircón cuyas edades ya conocía. El zircón es ideal para este objetivo porque al formarse contiene una cantidad de uranio, pero al contrario, nada de plomo. Así que cualquier plomo que encuentres en una piedra de zircón, sabes que será producto de decaimiento del uranio. Patterson se encargó de medir el contenido de plomo y otro estudiante, George Tilton, midió el uranio. Las mediciones de uranio de Tilton estuvieron bien, coincidieron con las predicciones, pero las mediciones de plomo de Patterson eran bastante confusas y eran varias veces más altas de lo que esperaban. Veíamos el uranio de George y mi plomo. No está bien, Patterson. Había plomo ahí que no correspondía. Se preguntarán de dónde venía todo este plomo extra. Ese misterio tomaría control del resto de la vida de Claire Patterson y lo llevaría hasta literalmente los confines de la Tierra. En 1908, una mujer conducía a través del puente de Belle Isle en Detroit cuando su coche se detuvo. Otro conductor se detuvo para ayudar. Por aquellos días, los automóviles debían impulsarse a mano para arrancar. Se agachó, giró la manivela y el motor volvió a la vida de forma algo brusca. El hombre no llegó a alejarse. La manivela lo golpeó en el rostro y le partió la mandíbula. Murió a causa de sus heridas. Todo por la manivela del auto. Su nombre era Byron Carter y era fundador de su propia compañía de coches. Tenía buenos contactos entre los fabricantes automotores de Detroit y contaba entre sus amigos con el fundador de Cadillac, Henry Leland. Leland estaba tan angustiado por la muerte de su amigo que decidió eliminar las manivelas de los coches. Contrató a Charles Kettering para crear un auto que se encendiera solo. Para 1911 tenía un prototipo funcional. El uso de la manivela era difícil y peligroso, y mejor dejado a los hombres. Pero un automóvil que se enciende solo cambió todo. El primer auto sin manivela del mundo fue el Cadillac Modelo 30. Era mucho más poderoso que cualquier auto anterior. Alcanzaba los 72 kilómetros por hora y los 40 caballos de fuerza, el doble que el Ford Modelo T. El Modelo 30 fue un gran éxito para Cadillac, duplicando las ventas anuales de la compañía. Pero tenía un problema. El sonido que emitía era ensordecedor. En los motores de combustión interna, un pistón comprime la mezcla de aire y combustible que luego se enciende mediante una chispa de la bujía. Los gases calientes en expansión empujan el pistón nuevamente hacia abajo. El problema con el Modelo 30 era que su motor comprimía la mezcla de aire y combustible más que otros modelos, tanto que era común que el combustible hiciera combustión espontánea antes que la chispa de la bujía. Así, en lugar de explosiones regulares y ordenadas, obtenían múltiples explosiones aleatorias que llevaban a olas de presión turbulentas en el cilindro. El sonido resultante hizo que el problema fuera llamado golpes de motor,
Los golpes no solo molestaban al oído, también dañaban el desempeño del motor, reducían el poder generado y bajaban la eficiencia del combustible. Las vibraciones dañaban el pistón y las paredes del cilindro, acortando la vida del motor. La buena noticia era que los golpes del motor podían corregirse cambiando el combustible. Combustibles distintos pueden tolerar distintos niveles de compresión antes de detonar. El N-heptano, por ejemplo, combustiona espontáneamente bajo poquísima compresión. El isoctano, en cambio, tolera un índice de compresión mucho más alto antes de encenderse, por lo que es mucho menos posible que cause golpes. Para cuantificar cuánta compresión puede tolerar un combustible, los científicos crearon el sistema de octanaje. Arbitrariamente asignaron al isoctano el índice de 100 y de 0 al N-heptano. Los combustibles reales no solo incluyen estos dos ingredientes, son una mezcla de muchos hidrocarburos diferentes, pero el índice de octanos nos dice qué mezcla de octano y heptano resulta en un desempeño equivalente. Por ejemplo, el combustible de 98 octanos tolera la misma compresión que la mezcla de 98% de octano y 2% de heptano. Tomaré algo de este combustible de 98 octanos y lo pondré en este pistón. Cuando lo comprimo, no pasa nada, que es exactamente lo que esperaríamos. Este combustible tolera mucha compresión. El diésel tiene un octanaje de 20, así que actúa como una mezcla de 20% de isoctano y 80% de N-heptano. Si pongo algo de diésel aquí, veremos qué pasa ante el mismo índice de compresión. Ahí lo tienes. Hubo una pequeña explosión. Eso es porque es un combustible bajo en octanos, es lo que se supone que el diésel hace, lo comprimes y se enciende, pero la realidad es que no quieres este tipo de combustible en un motor de bujías. La razón por la que los autos caros requieren octanaje elevado es la prevención contra golpes en sus motores de alta compresión y desempeño. Kettering quería hallar un aditivo que aumentara el octanaje de combustible ordinario y eliminara los golpes en motores de alta compresión. Contrató al ingeniero Thomas Midgley Jr. de 27 años. Midgley experimentó con todo tipo de compuestos, desde manteca derretida y alcanfor hasta etanoato de etilo y cloruro de aluminio. Más tarde escribió que la mayoría tenían menos efecto que escupir en un lago. Fue prueba y error. El etanol fue una excepción interesante. Sí detuvo los golpes, pero se necesitaba mucha cantidad, casi 10% de la mezcla combustible para que fuera efectivo. Esa cantidad de etanol sería cara y complicaría obtener ganancias, y Midgley estaba buscando un aditivo que fuera económico, fácil de producir y efectivo en bajas concentraciones, así que siguió buscando. Luego encontró el telurio. Funcionaba muy bien como agente antigolpes, pero tenía un olor terrible. No podías deshacerte de él ni cambiando tu ropa ni bañándote. Su esposa se molestó tanto con el olor que él tuvo que dormir en el sótano por 7 meses. Midgley escribió: aunque se duplicara la economía del combustible, no creo que la humanidad tolere este olor. El 3 de diciembre de 1921, luego de 5 años de trabajar sobre el problema, Midgley halló lo que creyó que sería la solución perfecta: tetraetilo de plomo, que tiene un átomo de plomo en su centro. Este aditivo era exactamente lo que buscaba. Detenía los golpes, no olía mal, era económico producirlo y fácil obtenerlo. Lo mejor de todo es que bastaba con solo una parte en 1000 para que fuera completamente efectivo. En una llamada a Kettering, Midgley dijo: ¿te imaginas el dinero que haremos con esto? Haremos $200 millones o quizá más. Esos son más de $3,000 millones en la actualidad. Por su descubrimiento, la Sociedad Química Estadounidense le dio el prestigioso premio Nichols y le pidieron que diera una serie de charlas, pero Midgley se negó. Kettering y él patentaron el proceso para hacer tetraetilo de plomo y llamaron al nuevo aditivo etilo. Quizás para que fuera confundido con otro aditivo común, el etanol. Ellos nunca mencionaron el plomo. Luego formaron un equipo con 3 de las corporaciones más grandes del país, General Motors, DuPont y Standard Oil de Nueva Jersey, y crearon la corporación Ethyl. Su marketing era brillante. Ningún hombre puede ver el asombroso logro de esta división de investigación sin la creencia de que estos hombres están avanzando con los ojos en el futuro, buscando nuevos hechos y principios que harán la vida mejor y más fácil para todos nosotros.
En la carrera de Indianapolis 500 de 1923, los 3 finalistas habían usado etilo y la demanda por gasolina con plomo se elevó. Para dar abasto, la corporación Ethyl debió construir una nueva planta química en Nueva Jersey, pero el proyecto comenzó de forma terrible. A los 2 meses de inaugurar, docenas de empleados se enfermaron por intoxicación por plomo. 5 de ellos murieron. Para calmar la alarma del público, Midgley dio una conferencia de prensa. Allí puso tetraetilo de plomo sobre su mano y lo inhaló durante 1 minuto entero. Dijo que podía hacer esto diariamente sin consecuencias, pero Midgley sabía los riesgos. La razón por la que había rechazado dar charlas públicas es que había pasado mucho de 1923 en Florida, donde él mismo se estaba recuperando de intoxicación por plomo. No se acercaba a su propio producto si podía evitarlo. El plomo es peligroso incluso en dosis pequeñas. Imita al calcio en nuestros cuerpos, así que no hay forma eficiente de deshacernos de él. Y como el calcio, el plomo puede almacenarse en los huesos por años, por lo que puede seguir contaminando nuestro cuerpo mucho después de la exposición. El órgano más sensible al plomo es el cerebro. El plomo deshace la envoltura de mielina de nuestros axones y previene la emisión de neurotransmisores. Por eso, los síntomas comunes de esta intoxicación incluyen cefalea, pérdida de memoria y hormigueo en manos y pies. Los niños son especialmente susceptibles. La exposición al plomo puede causar desórdenes cognitivos y problemas conductuales. Los daños del plomo se conocen desde hace cientos de años. Ya en 1786, Benjamin Franklin señaló que el plomo había sido utilizado por demasiado tiempo considerando su toxicidad. Observarán con precaución cuánto tiempo una verdad útil puede conocerse y existir antes de que sea generalmente recibida y empleada. Le hubiese indignado saber que casi 150 años después, científicos planeaban agregar plomo al combustible. Médicos y oficiales de salud del MIT, Harvard, Yale y el Servicio Estadounidense de Salud Pública le escribieron a Midgley advirtiéndole sobre la producción de tetraetilo de plomo. Llamaron al plomo veneno astuto y malicioso y una amenaza seria para la salud pública. Sus preocupaciones fueron ignoradas. Este modelo muestra cómo la cantidad justa de fluido con tetraetilo de plomo y tintura se agrega a la gasolina. Nadie cuestionaba que mucho plomo era malo para la salud, pero ¿cuánto daño podía hacer una pizca? Para los años 50, millones de conductores en el mundo quemaban plomo en sus coches y lo incorporaban al aire. Un poco de ese plomo acabó en el zircón de Claire Patterson, impidiendo que pudiera determinar su edad. En 1952 se mudó a Caltech, donde construyó un laboratorio. Al sospechar de contaminación ambiental, arrancó los cables de las paredes para eliminar soldaduras de plomo. Limpiaba los pisos y bancos diariamente con amoníaco y se aseguraba de la buena ventilación del laboratorio. Para ingresar, se debía usar un traje plástico. En resumen, Patterson inventó la habitación estéril. Allí dentro, enfocó su atención en las rocas más viejas del sistema solar, los meteoritos. Todas las rocas originales de la Tierra habían sido destruidas hacía tiempo por la actividad tectónica, pero los meteoritos vienen de asteroides que se formaron casi al mismo tiempo que la Tierra, solo que han estado vagando por el espacio hasta entrar a la atmósfera terrestre. Así que la mejor forma de medir la edad de la Tierra era medir la edad de los meteoritos. Patterson midió 5 meteoritos, cada uno con 3 técnicas de fechado radiométrico, y halló que todos tenían 4.550 millones de años. Ese número está dentro del 0.15% del valor actualmente aceptado de la edad de la Tierra. Antes del experimento de Patterson, la gente creía que la Tierra tenía 1.000 millones de años menos. Patterson lo logró, midió la edad de la Tierra, pero no había terminado con la eliminación de contaminantes de plomo. La preocupación por la exposición al plomo había seguido creciendo, pero el presidente de Standard Oil, Frank Howard, resistió diciendo: "No hallamos justificación para renunciar a lo que ha obtenido la industria como regalo del cielo por la posibilidad de que haya un riesgo involucrado en ello". Científicos financiados por la corporación Ethyl decían que el plomo era una parte natural de nuestro ambiente y en consecuencia no era dañino. Pero Patterson se preguntaba, ¿cuán natural es el plomo en nuestro ambiente? Y él tenía las habilidades para averiguarlo. Comenzó midiendo el plomo en el océano.
Si fuera natural, debería haber una concentración de plomo similar sin importar la profundidad. Pero si la contaminación del plomo hubiese aumentado recientemente, estaría más concentrado cerca de la superficie. Tomó muestras del Pacífico y del Atlántico de una profundidad de hasta 4 kilómetros. Y efectivamente, la concentración de plomo era cerca de 10 veces mayor cerca de la superficie. La polución del plomo era ciertamente reciente, pero ¿cuándo comenzó exactamente? Para averiguarlo, Patterson debió ir a Groenlandia y a la Antártida. Los núcleos de hielo almacenan el nivel de plomo en el aire de hace miles de años. Los niveles de plomo en la atmósfera habían sido elevados por los últimos 4.500 años y siempre debido a actividad humana, mayormente a la fundición de minerales para metal. Puedes ver el ascenso y la caída de los imperios griego y romano, el descenso debido a la peste negra en el siglo XIV y, por supuesto, el pico en el siglo XX gracias a la industrialización y el tetraetilo de plomo. ¿Qué le causaba esto a la gente? Patterson observó los niveles de plomo en dientes y huesos de cadáveres recientes en Estados Unidos. Para comparar, midió el plomo en dientes y huesos de momias peruanas y egipcias. Como vivieron hace más de 1.600 años, estuvieron expuestas a mucho menos plomo durante su vida. Él esperaba hallar que los cuerpos modernos tuvieran 100 veces más plomo en sus huesos, pero los resultados mostraron que la proporción era de 1.000 veces más. Los estadounidenses del siglo XX tenían 1.000 veces más plomo en sus huesos que sus ancestros. Estudios en dientes de leche revelaron que incluso la contaminación por plomo inferior a lo considerado seguro resultaba en dificultades cognitivas, IQ inferior y problemas conductuales. Hay un amplio consenso por parte de todos, excepto de la industria del plomo y sus voceros, de que el plomo es muy tóxico, aún en dosis mínimas. Otro estudio mostró que aquellos con más nivel de plomo en dientes de leche eran varias veces más propensos a reprobar y abandonar la secundaria. Como resultado de estos estudios, el nivel de plomo en sangre de niños aceptable por el Centro de Control de Enfermedades bajó de 60 microgramos por decilitro a 3.5. Por lo que sabemos hoy, no hay ningún nivel de plomo seguro. Mundialmente se cree que el plomo es responsable de casi 2/3 de las discapacidades intelectuales sin explicación. De acuerdo a un estudio de 2022, más de la mitad de la población estadounidense actual, 170 millones de personas, fue expuesta a altos niveles de plomo en su primera infancia. Los nacidos entre 1951 y 1980 fueron desproporcionadamente afectados. La estimación del autor es que, en total, el plomo causó una pérdida de más de 800 millones de puntos de IQ. El mundo es menos inteligente hoy por la gasolina con plomo. Pero hay correlaciones más problemáticas. Los Estados Unidos tuvieron un alza constante en el crimen desde los años 70 a los 90. Luego cayó abruptamente según las estadísticas en nuestro país. Este gráfico se ve muy similar al que muestra el nivel de plomo en sangre de niños, justo con la diferencia de 20 años. La pregunta es, ¿cometieron más crímenes en la adultez de los que hubiesen cometido esos niños que fueron expuestos a mayores niveles de plomo? Quizás creas que es tan solo una falsa correlación, pero el mismo patrón aparece en varios países, incluyendo Gran Bretaña, Canadá y Australia. Y sabemos que hay una relación causal entre la exposición al plomo y el comportamiento antisocial y violento. Un estudio de 340 adolescentes halló que quienes habían sido arrestados eran 4 veces más propensos a tener plomo elevado en huesos a comparación de quienes no habían tenido altercados con la ley. Esto no quiere decir que el plomo es responsable de todo el alza de criminalidad, pero es posible que sea responsable de una parte. Es difícil estimar la cantidad precisa de muertes por plomo. Uno de sus efectos menos conocidos es el endurecimiento de las arterias, que lleva a enfermedades cardiovasculares. Un estudio de 2018 halló al plomo como posible responsable de 250,000 muertes al año en Estados Unidos. Al asumir esa cantidad como constante durante este siglo, eso suma 25 millones de muertes tan solo en este país. Mundialmente, la figura puede llegar a las 100 millones, la mayoría de ellas gracias a la decisión de Mitchell de poner plomo en la gasolina, una sustancia que sabía de primera mano que era tóxica, pero decidió hacerlo igual para maximizar ganancias. Y el problema no ha terminado. Estimaciones actuales de muertes por plomo van de 500 a 900,000 por año. El informe 2020 de UNICEF advierte que 1 de cada 3 niños en el mundo, que suman 800 millones de niños, tienen niveles de plomo en sangre a más de 5 microgramos por decilitro.
Mucho de este plomo viene de baterías y procesos industriales, pero una parte aún es por la invención de Midgley. Luego del éxito de Midgley con Ethyl, fue puesto a cargo de otro proyecto de ingeniería. GM no solo fabricaba coches, sino también electrodomésticos, y los refrigeradores tenían un problema. Los dos gases más usados como refrigerantes eran el metanoato de metilo y el dióxido de azufre, uno altamente tóxico y el otro inflamable. A Midgley le fue encargado crear una alternativa más segura. En 1928 desarrolló un refrigerante ni tóxico ni inflamable, el dicloro-difluorometano. GM llamó a este nuevo producto Freon, y para demostrar su seguridad, durante su lanzamiento en la Sociedad Química Estadounidense, Midgley inhaló fuertemente el gas y sopló una vela. En las décadas siguientes, clorofluorocarburos como Freon se volvieron muy populares y eran usados como solventes y aerosoles. El problema es que los clorofluorocarburos son livianos y estables. Al soltar estos gases en la atmósfera, trepan hasta la estratosfera, donde pueden permanecer de 50 a 100 años. Pero si una de sus moléculas es tocada por un fotón ultravioleta de la energía justa, se rompe en pedazos y suelta un átomo de cloro. Ese átomo de cloro puede luego reaccionar con ozono, dividiéndolo en monóxido de cloro y gas oxígeno. El resultado fue otro desastre ambiental, el agujero en la capa de ozono. Con menos ozono, más rayos UV penetran la atmósfera y aumentan los índices de cáncer de piel y cataratas. Los clorofluorocarburos generan efecto invernadero. Producen 10.000 veces más calentamiento por kilo que el dióxido de carbono. El historiador John McNeill escribió que Midgley tuvo más impacto en la atmósfera que cualquier otro organismo en la historia de la Tierra. Un acuerdo para gradualmente eliminar estos gases, el Protocolo de Montreal, entró en vigor en 1989, y la capa de ozono está mostrando signos de recuperación, pero llevará muchas más décadas recuperarse por completo. En 1940, a los 51 años, Midgley contrajo polio y una discapacidad motriz. Para ayudarlo a levantarse, desarrolló una cama mecánica controlada por una serie de cuerdas y poleas. El 2 de noviembre de 1944, mientras usaba su aparato, se enredó en las cuerdas y murió estrangulado. Gracias al trabajo de Claire Patterson, se volvió claro que el plomo en el ambiente no es natural. Quemar plomo y los motores de combustión propagan los elementos tóxicos por el planeta. En el aire, los océanos, la nieve en el Polo Sur e incluso en nuestros huesos. Japón fue el primero en prohibir el combustible de plomo en autos en 1986. Otros países pronto lo imitaron. Argelia fue el último en hacerlo en 2021. Naciones Unidas calcula que la eliminación de plomo de la gasolina salva más de 1 millón de vidas al año y $2.450 billones. Pero hasta hoy, la gasolina con plomo sigue usándose en motores de aviones a pistón. Esa es ahora la mayor fuente de emisiones de plomo en Estados Unidos. Observarán con precaución cuánto tiempo una verdad útil puede conocerse y existir antes de que sea generalmente recibida y empleada.